Bien, entonces recapitulando, por default, una columna en el result set es dado como el mismo nombre como la columna se llama en la tabla base, es decir, por defecto se pone el nombre original que tiene la definición de la tabla. Si eso no es lo que tú quieres, tú puedes especificar un nombre sustituto o lo que se conoce como un alias de columna para la columna en cuestión. Para especificar un alias para una columna, pues usamos la frase as, como lo estamos viendo. Sin embargo, la palabra as pues es opcional, como lo vimos anteriormente. Yo recomiendo que tú siempre pongas un alias, principalmente para las columnas calculadas, para que sea más fácil de leer y no se vea tan engorroso el nombre de la columna calculada, como lo tenemos justo por acá. Si tú no especificas un alias para una columna que es basada en un valor calculado, es decir, si es una columna calculada, MySQL usa la expresión para el valor calculado como el mismo nombre de la columna en el alias, como lo estamos viendo justo por acá. Para incluir espacios o caracteres especiales en un alias, encierra el alias en comillas dobles o comillas simples. Esto tranquilamente se puede también con comillas simples. Fíjate, vamos a ejecutarla. Vamos a ponerle comillas simples. Obviamente tienes que cerrar y abrir con el mismo comillas. Y fíjate cómo llegamos a lo mismo. Bien, vamos a cambiar un poquito de tema y vamos a hablar cómo codificar expresiones aritméticas. Esta figura, es decir, esta imagen, muestra cómo codificar expresiones aritméticas. Para iniciar, para dar los primeros pasos de bebé, resume los operadores aritméticos básicos que tú puedes usar en este tipo de expresión. Entonces, esto presenta, en este caso, 3 ejemplos que muestran cómo usar estos operadores. Son las operaciones básicas aritméticas de cualquier lenguaje de programación tradicional. La sentencia select en el primer ejemplo incluye una expresión que calcula, en este caso, la población doblada. Esta expresión, pues en este caso, multiplica la population por 2 y el resultado lo pone como población doblada. Fíjate, vamos a ejecutarla. Pum, la ejecutamos. Fíjate cómo nos pone el ID, el name y luego la población doblada. Fíjate, vamos a ponerle population para ver a ver si es cierto que hizo la operación de manera correcta. Que sí, porque confiamos en MySQL. Pues fíjate cómo efectivamente me la está doblando, me la está multiplicando por 2. Cuando MySQL evalúa una expresión aritmética, él representa las operaciones de izquierda a derecha, basado en el orden de precedencia. Para iniciar, MySQL lleva a cabo primero, en este caso, la multiplicación, la división y el residuo. Entonces, fíjate, no sé por qué lo puse mal. Primero es la multiplicación para que lo tenga más o menos como va. Primero ponen la multiplicación, luego la división, efectivamente, y luego las operaciones de residuo, de módulo. Vamos a ponerlo justo por acá. Pum, ahí lo tenemos. Y aquí el asterisco multiplicación. Y luego finalmente la división entera. Entonces, una vez que primero lo hace de izquierda a derecha, como te digo, y primero representa la multiplicación, luego hace la división y luego las operaciones de módulo. Y luego después de estas 3, pues él representa, en este caso, la suma y la división, efectivamente. Entonces eso para que lo consideres. Aquí, pues fíjate cómo en este punto, pues yo te estoy poniendo el orden de precedencia. La multiplicación, la división y el módulo y el residuo. Aquí las puse en orden porque, por ejemplo, fíjate cómo estas 4 tienen el mismo orden de precedencia. Pero ¿cómo se van a diferenciar en cuál se va a ejecutar primero? Pues depende de cómo se lean de izquierda a derecha. Esto es lo mismo como el orden de precedencia en aritmética. Por regla general es lo mismito que hacemos en matemáticas, en la aritmética básica que conocimos en la escuela. Entonces aquí no te tengo mucho que explicar acerca de esto. Y aparte esto es lo mismo en cualquier lenguaje de programación tradicional. Y si tú no quieres ese orden de precedencia, pues como ya sabemos, tú puedes usar paréntesis para especificar cómo una expresión es evaluada. Entonces MySQL evalúa la expresión entre los primeros conjuntos de paréntesis más anidados, seguido por las expresiones en los paréntesis más externos.
Esto es lo mismito como en matemáticas básicas, en aritmética básica de toda la escuela. Primero se desarrolla el paréntesis más anidado y luego ya los más externos. Esto en caso de que utilices paréntesis. Dentro de cada conjunto de paréntesis, MySQL evalúa la expresión de izquierda a derecha y siguiendo a su vez el orden de precedencia. Entonces es lo mismito, va a seguir de izquierda a derecha, pero siempre y cuando respetando a su vez el orden de precedencia. Por eso el 1 representa más peso y luego el 2, que es la suma y la resta, se van a desarrollar después. Entonces, pues dentro del paréntesis se evalúa la expresión de izquierda a derecha igual, pero también respetando a su vez el orden de precedencia. Entonces, no hay mucho yo que te pueda explicar. Esto es como la aritmética básica que conocemos en la escuela y en cualquier lenguaje de programación tradicional. Incluso también, si tú quieres, tú puedes también usar paréntesis para clarificar una expresión, incluso si no hay necesidad para la expresión para que se evalúe apropiadamente. Por ejemplo, hay casos donde el paréntesis no es necesario, pero pues tú tranquilamente, para hacer más legible el código, puedes usar paréntesis y ahí pues es más legible para ti mismo y para los demás. Entonces, pues los paréntesis a veces simplemente sirven también nomás para pura legibilidad del código. Pero hay veces que para operaciones aritméticas sí se tienen que usar para el orden de precedencia. Acuérdate que lo que esté en paréntesis, como en aritmética, es lo que tiene más peso. El peso por defecto es el orden de precedencia, pero si hay un paréntesis, pues primero se evalúa el paréntesis. Sin embargo, también hay que medirse. Debes evitar saturar tus sentencias SQL con paréntesis innecesarios, obviamente. Para mostrar cómo los paréntesis y el orden de precedencia afectan la evaluación de una expresión, vamos a considerar este segundo ejemplo, y aquí las expresiones en la segunda y la tercera columna, ambas representan las mismas operaciones. Fíjate cómo acá tenemos en este caso population menos 1 por 2, multiplicación será primero, y luego tenemos otra que es lo mismo de population, en este caso más 1. Vamos a dejarlo igual con menos 1 para que se vea igual. Y en este caso son idénticas, la misma operación, nomás que ojo aquí, fíjate cómo una tiene paréntesis y la otra no. Ojo aquí, hay que entender esto, que cuando tú codificas un valor literal para un número, es decir, por ejemplo aquí el 2, el 1, etc., tú no necesitas encerrarlo entre comillas. Vemos, por ejemplo, cómo pues cuando usamos string sí que es necesario, pero cuando tú codificas un valor literal para un número, tú no tienes que encerrarlo en comillas dobles, ni en comillas de ningún tipo. ¿Y qué es un literal, un valor literal? Pues acuérdate que un valor literal es algo que se pone conocido como código duro en cualquier lenguaje de programación. Es decir, algo que en este caso no está metido en una variable, porque no hemos visto variables, o algo que es diferente de un nombre de columna. Aquí el 2, el 1, el 2, el 1, el 2 son valores literales porque son valores directos. No vienen referenciándose de una columna, sino que es un valor directo que se pone en código duro. Entonces, siguiendo con estos ejemplos, la primera cálculo, que tenemos por acá, en este punto, como el nombre de alias dice, la multiplicación se hará primero. ¿Y por qué se hará primero? Porque acuérdate que la expresión se evalúa de izquierda a derecha, sí, efectivamente, de izquierda a derecha, como pasa en matemáticas básicas, pero recuérdate que la multiplicación tiene mayor precedencia porque todo tiene un 1. 1, 1, 1, 1, y en este caso la resta tiene 2, entonces tiene más prioridad la multiplicación. Entonces va a ser la evaluación efectivamente de izquierda a derecha, pero él también va a tener que considerar el orden de precedencia, obviamente. Entonces aquí, ¿cuál tiene más peso? Pues la multiplicación. Entonces va a ser la multiplicación y luego ya al final la resta. Pero lo vamos a ver para el próximo video. Saludos.